El Consejo de Europa considera que la educación sexual integral protege a los niños y niñas de la violencia y de comportamientos sexuales inadecuados. Sin embargo, en nuestro país no termina de haber un criterio unánime sobre dónde y quién debe impartirla. Vamos a saber más sobre este asunto. Para ello saludamos a María José González. Ella es matrona y experta en educación sexual. Muy buenos días, María José. Hola, buenos días, Marta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad con una juventud que ha tenido pues esa correcta educación sexual y una sociedad que por el contrario no la haya recibido? Bueno, la verdad es que no sé si en algún sitio existe una sociedad que haya recibido una correcta educación sexual como para compararlo, ¿no? Desde luego sería estupendo que que todas las sociedades tuvieran esa educación sexual. Eso nos llevaría a unos hombres y mujeres que vivan de una manera mucho más igualitaria, con una vida sexual positiva, que no asume consecuencias negativas, con una vida sexual para disfrutarla, sin asumir riesgos, sin violencia. O sea que realmente eso sería maravilloso. No sé si esa sociedad existe, porque desde mi punto de vista todavía nos queda mucho por hacer en este campo. Sí, sigue siendo en muchas ocasiones un tabú, no se termina de abordar del todo, se considera incluso pues que impartir esa educación sexual llega a sexualizar demasiado pronto a los niños, a las niñas, que incluso pues se llega a privar a las madres y a los padres de aportarles esas creencias o esos conocimientos que ellos consideran, esa educación que ellos consideran que deben tener. Sin embargo, lo decíamos al comienzo, el Consejo de Europa lo dice claro, esa educación sexual integral puede llegar incluso a proteger de conductas violentas. No sé si estás de acuerdo con esa tesis. Completamente de acuerdo. Además, las investigaciones tenemos evidencia clara y meridiana de que las personas que tienen una adecuada educación sexual, que se informan, que saben desde muy pronto, asumen menos riesgos en esto de la sexualidad. Informar y educar no nos coloca en el riesgo, todo lo contrario, nos protege del riesgo. De la misma manera que cuando tenemos un niño pequeño salimos a la calle de la mano y le enseñamos a cruzar un paso de peatón con nuestro ejemplo para que el día de mañana vaya solo y no lo coja un coche, de la misma manera tenemos que empezar a hablar a nuestros hijos e hijas de educación sexual. En cada edad de una manera concreta y determinada. No vamos a hablar de la misma manera a un niño de 4 años que a un adolescente de 14, pero siempre hay palabras para cada edad, siempre hay maneras de abordar este tema y bueno, desde mi punto de vista esto habría que hacerlo desde el minuto cero. Tenemos que hablar a nuestros hijos e hijas desde el minuto cero, desde que nacen. El silencio también educa, no hablar también educa, eso ya genera un tabú, que aquí parece que hay algo de que no podemos abordar, ¿no? Y entonces es importante para que nuestros hijos y nuestras hijas y nosotros también como adultos podamos vivir una sexualidad que nos satisfaga, ¿no? Y eso me parece fundamental. ¿Llega esa formación, ese conocimiento a convertirse incluso en barrera para casos de pederastia? Bueno, obviamente cuando tú no educas a tus hijos o no educas en el cole sobre la prevención del abuso, si no sabemos que esto puede existir, si no enseñamos a los niños y a las niñas a poner límites, a saber que a su cuerpo no puede acceder cualquiera de cualquier manera, pues probablemente estas cosas puedan pasar y los niños no sepan qué hacer, ¿no? Si educamos desde siempre, enseñando a los peques que nadie puede acceder a tu cuerpo sin tu consentimiento, que determinados espacios de tu cuerpo pertenecen a tu vida privada, a tu intimidad,
bueno, de alguna manera, y que siempre tienes que pedir ayuda en una situación así, de alguna manera, obviamente estamos previniendo los casos de pederastia, claro que sí. Existe una tendencia a que las relaciones sexuales, el comienzo de las relaciones sexuales se adelante. Hay datos que apuntan a los 16 años. Me gustaría preguntarte por las consecuencias que puede tener, sobre todo para las mujeres, ese inicio pronto, incluso con varias parejas muchas veces, de las relaciones. Bueno, yo personalmente nunca diría si es pronto, o sea, habría que valorar pronto para quién y para qué persona. Creo que el acceso a las relaciones sexuales es una pregunta que además ayer mismo me hacían en el cole, en el instituto, los adolescentes, ¿cuándo es la edad correcta para iniciar las relaciones sexuales? Ellos lo preguntan, ¿eh? Creo que la edad adecuada es la edad en la que tú, como persona, te conozcas, sepas quién eres, qué te gusta, qué te atrae, conozcas tu cuerpo, que comiences a aceptarlo, a entenderte y que te sientas preparado o preparada para acceder al cuerpo y al contacto con otra persona, donde sepas cuidar de ti misma, donde sepas cuidar de la otra persona. Para esto no hay edad. El hecho de acceder pronto, lo que sí es verdad que acceder en edades muy jovencitos sin información, nos lleva a las mujeres, que en este caso me preguntabas por las mujeres, a asumir el riesgo de, por ejemplo, de un embarazo no deseado, porque se asumen conductas de riesgo, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante comenzar desde pronto con la educación sexual, ¿no? No hay edad, se puede iniciarlas cuando tú sientas que es el momento para ti, cuando de verdad lo deseas y cuando de verdad lo consientes y cuando de verdad la otra persona con la que estás lo desea y lo consiente. Esto puede ser a los 15, a los 16, a los 25, a los 40. Claro. Ponías el ejemplo de los embarazos no deseados. Me gustaría también poner el foco en las enfermedades de transmisión sexual. No sé si has percibido que existe una falta de percepción del riesgo. ¿Lo has apreciado cuando estás en contacto con ellos, en tu consulta? Sin duda ninguna. Hemos pasado de una época en la que teníamos esas campañas alrededor de los riesgos, ¿no? Cuando empezó a salir el VIH y todo el mundo empezó con mucho miedo, esas campañas del póntelo, pónselo, hemos pasado de ahí, del uso del preservativo de manera habitual, ¿no? A una época en la que, por un lado, no tenemos educación sexual, la gente joven habla de sexo solo a través del móvil y tiene información a través del móvil y muchas veces informaciones completamente sesgadas, distorsionadas, erróneas. No se habla en casa, no hay educación en los coles sobre prevención y protección de infecciones de transmisión sexual como debería hacerse. Y hemos empezado a ver que, sobre todo a través de lo digital, que la gente tiene relaciones sexuales sin protección y que aparentemente no pasa nada. Esto es, de hecho, las infecciones de transmisión sexual están aumentando de manera exponencial, muchas que la población no conoce, como las clamidias, por ejemplo, y la sífilis, que están en un aumento considerable. El VIH también, sigue habiendo VIH, ¿vale? Y, bueno, la gente cree que esto ya no pasa, porque además son enfermedades invisibles, silentes, que no suelen dar muchos síntomas. Bueno, vemos que en muchos casos la educación sexual tiene muchísimo que ver con la salud. Gracias, María José González, por habernoslo explicado, matrona y experta en educación sexual. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta pronto.